En los primeros dos episodios de esta docuserie sobre los golpes de conejo en el boxeo, hablaron Jessica González, que recibió 23 golpes de ese tipo en la nuca en su pelea de título mundial contra Julián Luna, y el árbitro internacional José Guadalupe García, que realizó una ponencia en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo y puso a esta pelea como ejemplo en su campaña por cero tolerancia a los golpes de conejo. En este tercer episodio de la serie les vamos a presentar la entrevista realizada al doctor Lorenzo Soberanes, que por más de 20 años fue comisionado de boxeo en Ciudad Juárez, fue coordinador médico del CMB para Latinoamérica y los países de habla hispana, así como supervisor de peleas a nivel local en México y en el campo internacional. En esta entrevista, el doctor Soberanes realiza profundas reflexiones sobre el daño que provocan estos golpes y sobre todo desde su conocimiento profesional nos deja una explicación sobre el daño asociado a esos golpes como un cóctel de terror, el papel que juega la deshidratación para cumplir con el peso divisional, en las consecuencias dramáticas para la salud y hasta para el riesgo de vida de todos los boxeadores. En el texto que acompaña este video hemos marcado algunos momentos importantes en la línea de tiempo porque considero son altamente educativos para todo profesional que cumpla alguna tarea en el cuidado y en la preparación de los boxeadores profesionales. Y ahora, la entrevista con el doctor Lorenzo Soberanes. Bienvenidos al tercer episodio de esta docuserie Parar ahora y no mañana, los golpes de conejo. Y bien, ya estamos en línea con el doctor Soberanes, agradeciéndole su tiempo para esta docuserie donde estamos en cierta medida tratando de poner en perspectiva una de las realidades más dramáticas que tiene el ejercicio de una de los deportes, de las disciplinas deportivas más peligrosas del mundo, como lo es el boxeo, y obviamente el papel que juegan los golpes de conejo, algo que se repite año tras año, más allá de las denuncias, no encuentra solución. ¿Y quién mejor que el doctor Soberanes, un hombre que tiene tantos años trabajando en el área de supervisión del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene vasta experiencia en, digamos, en este tipo de situaciones y desde su perspectiva profesional como médico, evidentemente nos va a poder clarificar muchos detalles que pueden servir, evidentemente, para tener una mejor visión y ayudar a quienes están trabajando para mejorar este aspecto. Con el agradecimiento, doctor, deme una primera reflexión de lo que ha significado los últimos acontecimientos donde los golpes de conejo han tenido su papel primordial y lo que usted entiende que no se ha hecho y que debería hacerse. Bueno, pues primero agradecido por la oportunidad de poder intercambiar un poco de las experiencias que hemos recogido a través del trabajo alrededor de Cuadrilátero. Y sí, efectivamente, creo que es una situación altamente preocupante en lo personal, porque a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos por tratar de eliminar ese famoso golpe de conejo que a la larga lo único que está trayendo como consecuencia pues es fatalidades, que se conjugan a una serie de factores en donde no solamente es el golpe de conejo, sino son otro tipo de factores también los que impactan. Evidentemente el golpe de conejo impacta la parte posterior del cuello en donde se encuentra el bulbo raquídeo o lo que es básicamente el cerebelo, que es donde se inicia la transmisión nerviosa hacia el resto del cuerpo saliendo del cerebro. Evidentemente ese golpe logra generar daños cerebrales, daños neurológicos importantes y debería de alguna manera de no ser tolerado. Yo creo que los referees están siendo de alguna manera muy tolerantes porque aún a pesar de que hemos dicho en repetidas ocasiones que es un golpe prohibido, que lo repetimos durante la lectura de reglas previas a una pelea,
aún así lo permiten y lo toleran, y luego algunos de ellos ni siquiera se atreven a hacer una advertencia enérgica de descontar un punto y advertir que en la siguiente golpe la pelea se termina por descalificación porque es un golpe prohibido. Mientras ellos no logren entender eso, vamos a tener muchísimas fatalidades y vamos a tener muchos problemas, porque evidentemente ese golpe aunado al proceso de deshidratación cerebral que tiene el tener que dar un peso cuando de alguna forma no hemos logrado controlar esas tablas de esas divisiones en donde los managers piensan que hacen trampa, entrenándolo a usted de un peso welter para deshidratarlo y llevarlo a un peso ligero, pensando ellos que la ventaja que que va a tener con el rebote de tener 6 o 7 kilos de más, le da ventaja, eso es un error grave, porque lo ideal es que pues tuvieran un peso de alguna manera con la clasificación que está y con una poquita de tolerancia para poder reducirlo sin mayor sacrificio. Pero lamentablemente eso no sucede. Hay procesos graves de deshidratación de 2 o 3 divisiones incluso, que hace que es algo que me he cansado de hacer, de tratar de que entiendan que nuestro cuerpo tiene la necesidad de generar lo que llamamos homeostasis, es decir, un equilibrio. Ese equilibrio está basado en que debemos de conservar 5 litros de sangre para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando nos deshidratamos a través del sudor, a través del vómito, a través de la diarrea, a través de la orina o incluso forzando la deshidratación, haciendo que nuestro cuerpo tenga una transpiración excesiva, escupiendo saliva, toda la metodología que utilizan los managers expertos, entre comillas, porque según ellos son expertos en bajar de peso, lo único que genera justamente es un daño. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene que tener 5 litros de sangre, sí o sí. Entonces, cuando comenzamos a perder líquidos, el cuerpo comienza a compensar y esa compensación la hace tomando líquido peritoneal, que es el que hace que nuestros intestinos tengan un movimiento suave y permita un funcionamiento adecuado. Disminuye la capacidad de líquido pleural, que es el que hace que nuestros pulmones pues tengan una facilidad para la respiración. Y también tenemos una cavidad cerebral que tiene líquido cefalorraquídeo. El problema es de que si después del pesaje me tomo 10 litros de Gatorade o de alguna bebida que de alguna manera me hidrate, entre comillas, pues sí, va a hidratarme una parte del cuerpo, pero el líquido cefalorraquídeo es un líquido muy especializado que contiene proteínas y que contiene algunas otras enzimas que tarda en ocasiones hasta más de 72 horas en recuperarse, de tal manera que usted sube a boxear en un peso mayor del que vio en el pesaje, pero a base de líquidos y realmente su capacidad motora está reducida y su capacidad cerebral también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ponga usted un huevo en un vaso de agua, con agua, y mueva ese vaso y verá que al huevo no le pasa nada, porque el agua está amortiguando que el huevo no choque contra las paredes del vaso de vidrio. Sin embargo, ponga un vaso de agua a la mitad, meta un huevo y agítelo y verá usted cómo el huevo se rompe porque es muy fácil que tenga contacto con las paredes del cristal del vaso y eso hace que se rompan las arterias y las venas del cerebro y eso es lo que nos genera los famosos hematomas subdurales. O sea que usted ha sido muy gráfico, gracias porque realmente nos ha dado una verdadera clase de algo que mucha gente no entiende y que se insiste, digamos, pero aquí tenemos la mejor explicación gráfica. Ahora, esto evidentemente se supone que el golpe de conejo comienza muchas veces haciendo el daño antes del mismo golpe. O sea, estamos dentro de un círculo vicioso que va más allá de recibir o no recibir golpes de conejo. Si subimos a un hombre que viene de un proceso de deshidratación con un rebote acelerado allí dentro de esas 24 horas previo a la pelea, está subiendo en condiciones de que si recibe un golpe de conejo es un candidato a sufrir lo que le pudo haber sucedido infelizmente a alguien como Pritchard Colón, o quizás no podemos ir más lejos y hubo casos peores. ¿Es así, doctor?
Sí, ha habido muertes justamente derivado de los hematomas subdurales, porque el choque del encéfalo con el cráneo va generando pequeñas microhemorragias, y si los golpes comienzan desde el primer round y es muy valiente y dura los 10, 11, 12 rounds, cuando llega al hospital no conoce, no sabe, está totalmente desconcertado, y eso termina en el hospital precisamente con un coma cerebral o con un coma inducido por un hematoma subdural derivado de las hemorragias causadas por la repetición de los golpes. Doctor, esto entonces digamos en el corto plazo, pero en el largo plazo, en la larga carrera de un boxeador, también se produce un proceso acumulativo lento que a la larga va a repercutir en la salud del atleta después que abandona el boxeo. ¿Se da Claro, eso? pues ahí tenemos justamente diagnósticos como la demencia del boxeador, justamente una demencia provocada pues por la ausencia de oxigenación adecuada en ciertas partes del cerebro que afectan a la memoria, que afectan al lenguaje. Hay boxeadores a los cuales no se puede platicar con ellos porque no se les entiende lo que están diciendo. Están muy conscientes, quieren hacer cosas, pero no logran activar muy bien su sistema del lenguaje porque lo tienen afectado derivado de todo esto. Entonces, yo creo que tenemos muchas oportunidades de hacer cuestiones preventivas si tuviésemos la honestidad de clasificar adecuadamente a un boxeador sin tratar de sacar ventaja. Si yo lo subo a usted en este momento a la báscula y usted me da el peso welter, ahí lo debo de clasificar, porque yo sé que si lo someto un proceso de deshidratación, de entrenamiento físico agresivo y fuerte, lo voy a bajar hasta peso pluma. Pero la realidad es que cuando termina usted su pelea, va a regresar nuevamente a peso welter por cuestiones naturales, porque esa es su naturaleza, no podemos ir en contra de eso. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo recuerdo hace pocos años realicé una serie que la llamé Kilos Mortales, inclusive entrevisté a varios de sus colegas. Digamos que hubo algunas afirmaciones inclusive que iban hasta de prohibir este deporte precisamente por estas cosas que usted me está señalando. Más allá de que no hayan llegado a su grado de profundidad, en general todos alertaban precisamente de los peligros que existen con el tema del peso. Pero veamos que siempre cuando un atleta va a cumplir el proceso de deshidratación, ese que va de 8 a 12 semanas, usualmente los boxeadores de alto perfil tienen un nutricionista que también es un profesional. Esos nutricionistas, en este caso, ayudan al boxeador o de acuerdo a lo que usted me está diciendo, son cómplices de una posible tragedia. Bueno, es que mire, realmente la tecnología actual, la ciencia actual nos permite abordar temas como la epigenética, como la nutriogenómica, que son temas muy modernos, que son temas que muy pocos logran entender, y cuando hablamos de eso se nos quedan viendo como pensando que somos unos charlatanes, pero yo puedo hacer a través de un estudio de polimorfismo genético saber qué alimentos usted nunca debe de consumir, qué alimentos debe de consumir de una manera restrictiva y qué alimentos puede comer en abundancia sin generar absolutamente ningún daño para su cuerpo y mantenerlo en un peso ideal. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la parte de contar calorías y hacer dietas, pues sí, evidentemente van a traer como consecuencia una reducción de peso, pero esto a sacrificio y a costa de qué. Esa es la parte que creo que no estamos siendo lo suficientemente éticos. Y además, bueno, pues no quiero poner en tela de juicio la capacidad técnica de nadie, pero ¿dónde están sus certificaciones para poderse decir nutriólogos del deporte? Porque eso tiene que tener una especialidad. ¿Dónde está el médico de ring que tenga la experiencia en medicina del deporte? ¿Y dónde está el neurólogo que le pueda dar asesoría para poder en determinado momento asesorarle para que no permita la pelea viendo determinados signos que para nosotros es muy fácil detenerlos? Y aquí viene la otra parte, el entrenamiento al que para mi gusto es el factor número uno, que es el referee. Si el referee no tiene un entrenamiento para poder llevar a cabo una detección oportuna neurológica. Nosotros en el término médico utilizamos una escala que llamamos de Glasgow. Esa escala de Glasgow nos permite ver con la mirada, con el habla y con la ubicación y el movimiento, cuál es la condición neurológica de una persona. Si el referee, todos los referees estuvieran entrenados para preguntarle en qué round estamos después de un knockdown, el boxeador tiene que saber en qué round está.
y tiene que estar consciente. Si no está consciente de eso, ya está teniendo un trastorno neurológico. El referee debe de hacer 3 pasos hacia atrás y pedirle que avance con él. Si el boxeador avanza de una manera desequilibrada, ese boxeador no puede continuar. Y esa situación, o simplemente el hecho de ponerle los dedos, ¿cuántos dedos ves? Y ahí nos vamos a poder dar cuenta de su capacidad cognitiva para poder determinarlo. Y ahí son las alertas que el referee no debería de permitir. Pero ¿cómo vemos peleas en donde hay un knockdown, el referee casi lo abraza, se acerca, le cuenta 8, le limpia los guantes y lo deja seguir peleando sin siquiera verificar cuál es su estado neurológico? ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Doctor, usted acaba de, digamos, marcar uno de los episodios dramáticos que vivimos en nivel de irregularidades en cada una de las peleas o en algunas, en una cantidad importante de peleas, obviamente. El tema de los jueces. Ahora, si nos centramos en el tema específico que me llevó digamos, a esta charla, que es el golpe de conejo, yo ya he hablado sobre las responsabilidades que tiene el juez, por ejemplo, de la pelea, que digamos que motivó todo esto, que fue la de Jessica González con la cobrita. Después consulto a Lupe García, que realizó una exposición en la convención. Y ahora usted como médico que ha estado al frente, digamos, de muchas supervisiones de peleas, le pregunto si el referee es el verdadero responsable de lo que pueda suceder de bueno o de malo con la salud de un atleta o hasta qué punto llega, digamos, todo ese núcleo de autoridades que tiene cada pelea, que va desde el supervisor del consejo, los fiscales de las comisiones, el médico del ring, las esquinas, hasta qué punto llegan o no llegan las responsabilidades cuando suceden estas situaciones y cómo se puede hacer o se ha intentado o no se ha intentado que esas personas puedan tener la potestad de parar una pelea. Basta que uno vea que están haciendo las cosas mal, como sucedió en esa pelea donde se aplicaron más de 23 golpes conejo. Bueno, es que ahí incluso ya había antecedentes con ese referee. Ese referee había dejado en peleas anteriores, hay antecedentes de una chica que murió en Canadá justamente después de haber estado conmocionada ahí mismo en la ciudad donde radica ese referee, y creo que ahí es el error, permitirle seguir trabajando y no detenerlo. El problema aquí es que hay mucho respeto a la autonomía de las comisiones y esa parte nos genera problema porque yo no puedo hacer ninguna recomendación a ninguna comisión del mundo para decirle, este oficial no lo dejes trabajar. Pero sí creo que existe la responsabilidad primero de educarlos y de buscar procesos de certificación de manera adecuada, en donde no solamente vayan a escuchar una plática, sino que lo lleven a cabo y que entiendan el porqué y la importancia que tiene que el referee, pues es la máxima autoridad. De hecho, en las reglas así lo definimos. El referee puede consultar con el médico si la condición del boxeador puede continuar, de permitirle continuar, pero no es el médico el que lo define, porque en muchas ocasiones también el médico no tiene la experiencia para poderlo realizar y entonces el médico atemorizado, pues puede detener y dañar una carrera de un campeón del mundo por precipitarse en una decisión inadecuada. Pero entonces se supone que el referee cuando es designado es porque tiene la capacidad técnica, los conocimientos necesarios para aplicarlos y entonces conocer de boxeo. Si no, entonces realmente se convierte en uno de tantos referees que tenemos en el mundo que eres el espectador más cercano a la pelea porque está solamente siguiendo la pelea, pero no está pensando en actuar cuando es necesario. Y esa parte es concentración y es un alto sentido de responsabilidad que a veces no todo el mundo está en condición de llevarlo a cabo. El Consejo Mundial de Boxeo es el que designa jueces, muchas veces los prepara. En estos días he tenido conversaciones. Yo no estoy en México, obviamente, por eso no me involucro demasiado en la información interior de México por un tema de desconocimiento y por falta de ubicación. Sería un atrevimiento de mi parte ser profundo estando desde afuera. Ahora, he notado, sí, muchas críticas a las maneras en las cuales el Consejo está preparando a sus jueces, como que no les está dando el tiempo necesario de preparación. Y por el otro lado, recuerdo cuando realicé la investigación para ESPN sobre el tema de los kilos mortales, que en uno de los detalles, de los factores que coincidían todos los entrevistados, era en los problemas que se daban con las salidas médicas, que supongo en México también le corresponden a las comisiones atléticas. Entonces, ¿cómo ponemos la balanza de las responsabilidades? Consejo Mundial de Boxeo, Comisión Atlética, ¿dónde se junta todo para encontrar una solución mancomunada desde ese dos tipos
de órganos que se encargan de fiscalizar? El Consejo Mundial ha venido realizando esfuerzos efectivamente para poder hacer seminarios y a través de un convenio con la WC University, que tiene una alianza con una universidad española, están tratando justamente de eso, pero la situación aquí es que el nivel, desde mi personal punto de vista, es muy elevado para el entendimiento y el razonamiento de los oficiales mexicanos, que no tienen, la mayoría, pues no es su trabajo de manera oficial. Podemos hablar que es un pasatiempo, a diferencia de Estados Unidos, que por la continuidad, por los sueldos y por la frecuencia, pues sí es un trabajo prácticamente, ¿no? Porque pues ganar $2,500 por cada pelea, pues cada semana, pues hay gente que no los gana. Entonces es un sueldo muy profesional, pero con alto sentido de responsabilidad, y eso es lo que hace la diferencia. Sin embargo, pues también hemos visto accidentes en Las Vegas, hemos visto accidentes derivados justamente de esa tolerancia o de ese desconocimiento de los referees que no se preparan de manera adecuada y no hacen lo necesario, porque el Consejo Mundial recomienda que cuando a mí me designan supervisor, yo lo sé con 2 semanas de anticipación. Yo tengo tiempo suficiente para poder revisar peleas de los boxeadores a los que voy a supervisar. Y yo debo, como supervisor, de notificarle al referee las características de cada uno de ellos. Y cuando voy a su vestidor a revisarle su vendaje y entregarle los guantes, recomendarles justamente lo que ya vi de ellos, que uno entra pegando con la cabeza por delante, que otro gusta dar golpes de conejo, que otro, o sea, cada uno tiene una habilidad y una característica que es tramposa. Cuando se detecta y se le advierte, pues el boxeador evidentemente trata de no hacerlo porque sabe que ya lo estamos vigilando. Entonces, todo ese trabajo pues, no siempre se hace y no todo el mundo lo hace. Esa parte creo que hay que de alguna manera estandarizarla para que todo el mundo sepa que yo lo estoy vigilando a usted porque sé cómo pelea usted. Doctor, en ese caso, existiendo siempre esa predisposición a que se sabe, digamos, hay boxeadores que lo utilizan como una metodología, el hecho de dar golpes bajos, pero fundamentalmente dar golpes de conejo, estando individualizados los mismos, ¿no cabe aquí uno preguntarse si lo que está fallando son las sanciones y la forma estricta en la cual se reprime ese tipo digamos, de forma de actuar o no? Definitivamente, y aquí usted tocó hace un momento un tema muy interesante, las comisiones de box. La comisión de box es vital y es importante porque, por ejemplo, a ver, si viene conmigo un boxeador, yo soy el comisionado, y me dice que va a pelear la semana entrante en Nueva York y que va a pelear en 60 kilos, si yo lo subo a la báscula en este momento en su examen médico para yo permitirle salir y pesa 69 kilos, yo no le debo dar una salida y debo de advertir que no está en condiciones porque tiene 9 kilos de peso de exceso que los va a querer bajar en una semana. Y eso va en deterioro de su cuerpo y va en deterioro del espectáculo y va en deterioro de todo lo que se considere profesionalismo. Entonces, si no está actuando de manera profesional, es mejor detenerlo y no dejarlo pelear que llevarlo o dejarlo ir a que ponga en peligro su vida, porque 9 kilos en una semana es algo inhumano. Y esto evidentemente pues ofrece ventajas competitivas a su rival, que si a lo mejor él es más natural en su peso, simplemente una semana antes tiene 1 kilo de más, no va a pasar ningún problema. Entonces, esa parte creo que es donde las comisiones de box juegan un papel importante, pero volvemos a la misma situación. No está estandarizado. Segundo, hay ocasiones en que el boxeador se va de la ciudad a hacer campamentos de altura y vuela, por ejemplo, si se fue al Big Bear y es de Ciudad Juárez a hacer entrenamiento de altura y vuela de Los Ángeles a Nueva York, ¿en qué momento tuve yo como comisionado de Ciudad Juárez de revisarlo para autorizarlo? No tuve ninguna oportunidad, pero sin embargo se anuncia que es de Ciudad Juárez y muchas veces incurrimos en enviar vía electrónica un pase de salida para poder justificar, y eso es complicidad cuando hay un homicidio, porque entonces quiere decir que estamos siendo cómplices de situaciones en donde estamos poniendo en peligro la vida de los atletas, y esto no es permisible. Doctor, para encontrar entonces, digamos, una conclusión y poder redondear su excelente exposición, tenemos, usted mencionó un caso concreto donde hubo una muerte, que fue la chica que peleó en Canadá, que había pasado por una situación de golpes de conejo. Obviamente eso fue un factor que tiene que ser considerado como fundamental para que hubiera el desenlace que Claro. hubo.
Y por el otro lado tenemos un caso con el cual convivimos a diario, siguiendo de cerca sus mejoras en cuanto a su capacidad motora, etcétera, que es el tema de Pritchard Colón. Uno se pregunta entonces qué es lo que está faltando, que es la pregunta que usted le voy a hacer ahora, qué es lo que está faltando. ¿Tienen que los gobiernos tener algún tipo de participación más activa o necesariamente hay que poner sanciones drásticas que inclusive acaban en la parte penal a los efectos de que cada quien tenga una responsabilidad, la asuma con la responsabilidad que corresponde, teniendo en cuenta que son atletas que suben en cuadrilátero a poner en riesgo su vida, ¿no? ¿Cuál sería desde su punto de vista la solución ante ese escenario? Bueno, yo creo que a grandes males, grandes remedios, y el remedio para mí no va a terminar justamente hasta cuando no suceda lo que usted acaba de mencionar, hasta que un familiar no interponga una denuncia penal por el daño que le generaron a su familiar. ¿Por qué? Porque es cierto, es un boxeador profesional que se regula bajo las leyes de un contrato en donde se establece un precio por su trabajo, en donde se establecen las condiciones en las que debe de participar y a cambio de eso recibe una paga. Eso está claro en todas partes del mundo en la relación laboral entre un empresario y un boxeador. Pero lo que sí creo que hace falta es justamente una regulación en donde los gobiernos asuman la responsabilidad de poder dar capacitación, entrenamiento y designar a las personas que sepan de boxeo, porque aquí el problema es de que si lo nombran a usted alcalde de la ciudad y usted soy su compadre, me gusta el box, pero no sé nada de boxeo, y usted me nombra comisionado, pues yo voy a hacer lo que pueda en base a mis capacidades. ¿Por qué? Porque no soy un comisionado o un profesional en la administración del boxeo profesional. Entonces, hace falta la profesionalización justamente de los entes que se encarguen de regular el deporte. No hay una profesionalización. Llegan designados porque son amigos, familiares o recomendados de alguien. ¿Dónde están sus conocimientos? ¿Dónde están sus aptitudes? Y esa parte, pues es lo que nos ha generado un problema grave. En México, el presidente municipal designa al comisionado en turno. Y el comisionado en turno, pues puede durar 3 años, puede durar 20 años, dependiendo de su desempeño y de la simpatía que desarrolle en el político. Y ahí, pues entonces, de nada sirve que haga usted un excelente trabajo si llega un político que tiene un compromiso con alguien y lo pone en alguien a donde le gusta. Y eso es lo que nos ha generado graves problemas y grave deterioro en la administración del boxeo profesional, porque deja de ser profesional justamente. ¿Por qué? Porque hay muy pocos, en el caso de Estados Unidos está el comisionado de boxeo, forma parte de la comisión atlética de cada uno de los estados de Estados Unidos, recibe un sueldo, es un funcionario del gobierno y él debe de vigilar y autorizar las peleas. En México eso no sucede, en México el comisionado es honorífico, no recibe un sueldo, no recibe nada más que el deseo de participación, y ahí entonces incurrimos en casos como el referee en mención, porque es un protagónico. ¿Por qué? Pues porque como no le pagan, como no tiene ninguna responsabilidad, hace lo que quiere. Y ha sido comisionado, y ha sido referee, y ha sido todo en el boxeo en esa parte del país, y con las consecuencias que ya todos conocemos en ese sentido. Y sin embargo, a pesar de estar suspendido, sigue haciendo actividad en las redes sociales y sigue todo desapareciendo, como que no le importa, como que no ha hecho conciencia del daño tan grave que ha generado al boxeo. Doctor, no me quedan más preguntas, simplemente, además de agradecerle, dejarle el espacio para que usted agregue, si lo desea, algún tipo de reflexión que también sirva para crear aún más conciencia de lo que usted termina de crear. Pues yo creo que debemos de entender primero que somos seres humanos, que el boxeo en su esencia es un deporte de la mejor calidad, porque quienes practican el boxeo logran tener un acondicionamiento físico, está considerado el deporte más completo sin llegar a la parte competitiva, es decir, dejar para los profesionales solamente la parte de competencia sobre un ring, pero está demostrado que el boxeo es en ese sentido un gran deporte. Es cierto que la Asociación Médica Mundial ha proscrito, ha recomendado que se elimine ese como deporte, pero realmente ahorita pues hay más mortalidad. Si usted revisa la cantidad de peleas que se realizan en el mundo el día de hoy,
usted se va a dar cuenta que es mucha la exposición y son muy pocos los que mueren, a diferencia de deportes acuáticos, de Es automovilismo, verdad. de deportes de montaña, que tienen una menor frecuencia y una mayor mortalidad. Entonces, yo creo que el boxeo es una buena alternativa para la salud y creo que en lo profesional, pues debería de estar administrado por verdaderos profesionales y no por gente advenediza que solamente por simpatizar con determinado político tenga la oportunidad de deteriorarlo todavía más con su desconocimiento. Gracias, doctor Soberanes. Yo estoy a sus órdenes.